Como iglesia estamos memorizando los primeros 12 versículos de este Salmo, el Salmo 51, un versículo por mes. Este mes, el sexto mes, nos toca el sexto versículo, donde David dice: He aquí, tú amas lo verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo creo que este es el corazón de este capítulo. Es el versículo más importante de todo este pasaje, porque aquí David nos dice cómo es que se arrepintió, qué pasó, qué fue lo que reconoció, qué fue lo que hizo que él se arrepintiera de verdad. Es por lo que dice nuestro texto que después nos encontramos, comenzando con el versículo 7, con una serie de peticiones en su oración a Dios. Él pide perdón, él pide una renovación de su espíritu, él pide que se devuelva el gozo de la salvación, él pide la llenura del Espíritu Santo. Versículo súper importante, el corazón de este capítulo. Ahora, para los que no han estado con nosotros, les recuerdo que el rey David escribió este salmo al arrepentirse después de haberse robado a Betsabé y después de haber matado a su esposo Urías. Había cometido crímenes de lo más serio, de lo más grave: adulterio y asesinato. Pero Dios lo perdonó. Dios lo perdonó porque se arrepintió de verdad. Yo creo que todos nosotros hemos cometido asesinatos. Todos los que estamos aquí, creo yo, hemos cometido algún asesinato. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí hemos adulterado y fornicado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, desde niños nos hemos enojado. Desde niños hemos odiado, hemos pegado. Desde la pubertad hemos fornicado, hemos codiciado el cuerpo de otra mujer o de un hombre. Eso delante de Dios es adulterio. Eso delante de Dios, un enojo delante de Dios, es asesinato. Y a esos crímenes, y son crímenes, son pecados, tenemos que agregar también la mentira, el falso testimonio que hemos dado, la codicia, el hurto, que no hemos honrado a nuestro padre y nuestra madre como debemos, que no hemos respetado el día del Señor como debemos, y así cada uno de los 10 mandamientos los hemos quebrantado. Necesitamos entonces arrepentirnos de verdad de esas maldades antes de que sea demasiado tarde. Y tengo que decir que nos debemos de arrepentir de verdad, porque hay mucha gente que se arrepiente, pero solo de boquilla, de la boca para afuera. Muchos no se arrepienten con el arrepentimiento bíblico, que es el arrepentimiento que nos lleva a odiar nuestros pecados, nos lleva a apreciar a Cristo como Dios lo muestra, como la salvación de sus pecados. Ese arrepentimiento nos lleva a un arrepentimiento de un cambio de vida y que queremos ahora de verdad cumplir con los mandamientos de Dios. Es por eso que digo que tiene que ser un arrepentimiento de verdad. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo obtenemos eso? ¿Cómo logramos ante Dios tener un arrepentimiento de verdad? Bueno, esto es lo que nos enseña nuestro texto. Lo estudiaremos frase por frase. El versículo comienza con la frase: he aquí. He aquí, nos dice el versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora, nosotros no usamos esta expresión como lo usaban los judíos. He aquí, si usted le dice a su madre: madre mía, he aquí, voy a la escuela. Probablemente lo va a llevar usted a la escuelita que está aquí, color de azul, que se llama, ¿cómo se llama? La Cruz del Norte, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así, verdad? Nosotros no usamos esa frase como lo usaban los judíos. He aquí era una expresión que se usaba para llamar la atención, era como una flecha de neón. Una expresión que decía, que significaba: vean, esto es importante, miren. Por eso la Biblia en inglés traduce ese texto, esta frase: behold, véanlo. Es por eso que Juan el Bautista, cuando vio que Cristo se acercaba, ¿se acuerdan que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Véanlo, mírenlo, es de suma importancia, miren, ahí viene el Cordero de Dios. Entonces, esta frase, al decirnos el salmista aquí, al decirnos David: he aquí, él nos está diciendo: esto es importante, véanlo, nótenlo, esto es esencial. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué lo hizo recapacitar? ¿Qué hizo a David que se arrepintiera y cambiara de verdad para bien? Bueno, seguimos. La segunda frase nos dice: tú amas, véanlo el texto, tú amas la verdad en lo íntimo.
Y aquí tú, por supuesto, se refiere a Dios. David está orando a Dios. Él no está confesando sus pecados a un sacerdote. Él no está hablando con su amigo Jonatán. Él está hablando con Dios. Él está confesando sus pecados a Dios. Es Dios quien ama la verdad en lo íntimo. De hecho, es solo Dios quien ama la verdad en lo íntimo. Porque como dice San Pablo en otra parte, todo hombre es mentiroso. A lo último es Dios quien ama la verdad y Él solo la ama así en lo íntimo. El hombre ama la mentira, la falsedad, la hipocresía, pero Dios ama la verdad, tiene que amarla. Porque Él es santo, por su pureza y santidad. Él tiene que amar de verdad la verdad. Ahora, para entender qué nos enseña el versículo, hay que aclarar la palabra íntimo. Se nos hace extraño aquí. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir con esto? Busqué en el diccionario la palabra íntimo. Y el diccionario dice que íntimo es lo más interior, lo interno. La palabra original solo se usa 2 veces en toda la Biblia. Aquí en este versículo y en Job 38:36. Allí en Job 38:36 la misma palabra se traduce en nuestra versión corazón. Entonces, pudiéramos traducir nuestro texto: tú amas la verdad en el corazón. El versículo entonces nos enseña que Dios ama la verdad en el corazón, en el interior, en lo íntimo. Él no ama la verdad en el exterior, sino está en el corazón. En otras palabras, Dios ama la sinceridad, la integridad, la honestidad. Dios odia la hipocresía. Dios no ama la mentira. Dios odia la mentira. Dios odia la hipocresía. Dios odia a la gente que dice una cosa, pero por dentro está pensando otra. O como reprochó nuestro Señor Jesucristo a los religiosos de su día: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, aprendemos de aquí que David se arrepintió, y se arrepintió de verdad, porque se dio cuenta que Dios ve el corazón. Que Dios juzga las intenciones de nuestro hombre interior. Que Dios no tan solamente nos ve por afuera, lo que hacemos de afuera, lo que decimos de por afuera, lo que cantamos, sino porque Dios ve el corazón. Eso es lo que le interesa más. David en este tiempo, antes de que fuera confrontado por el profeta Natán, él cantaba en el coro del templo, él componía, él editaba coros y salmos, asistía a la iglesia, por supuesto, cumplía con sus responsabilidades como rey. Por todo estaba bien, por afuera todo estaba bien. Pero llegó el día que se dio cuenta que no estaba engañando a Dios. Que Dios sabía. Él había hecho esos pecados, esos crímenes en secreto, pero Dios lo sabía. Dios no estaba siendo engañado. Se dio cuenta que Dios mira el corazón. Y que Dios sabía que él era un hipócrita, un adúltero y un asesino. David se dio cuenta, el rey David se dio cuenta que Dios entonces no se agradaba de lo que estaba cantando, de sus sacrificios, o de lo que estaba ofrendando y guardando para la edificación del templo por Salomón, su hijo. Se dio cuenta entonces que Dios mira el corazón y que Dios sabía que él era un hipócrita. ¿Por qué? Porque Dios ama, Dios le interesa lo que está en el interior, en el corazón. Y Dios requiere sinceridad desde lo profundo de nuestro corazón. Como le dijo a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, ya aplicándolo a tu vida, entonces, te vas a arrepentir de verdad cuando te reconozcas, cuando te des cuenta que Dios ama la verdad en lo íntimo, en tu corazón, que Él no se agrada de ti si eres un hipócrita. Que no importa si tú hiciste una decisión pública con tus labios, si vienes a la iglesia todos los domingos y ofrendas y aún cantas en el coro y que sabes decir al salir que Dios te bendiga, pero tu corazón está lejos de Él. Dios no se agrada de eso. Te vas a arrepentir de verdad entonces cuando te reconozcas, te des cuenta que Dios mira tu corazón y sabe de tus enojos contra tus padres, sabe tu rencor contra ese hermano, tus envidias de los logros de tus amigos, tus lujurias con esas mujeres,
mujeres o con esos hombres, tus adulterios y tus asesinatos contra tus padres, tus hermanos, tus compañeros en la escuela, tu esposa, tu jefe. Dios sabe de eso que está en lo profundo de tu corazón. Entonces te vas a arrepentir de verdad cuando reconoces eso. Te vas a arrepentir de verdad cuando reconozcas que no engañas a Dios y que para agradarle tienes que seguir entonces la cristiandad, esta religión de corazón, no pretender ser un cristiano. Dios odia eso. Solo cuando reconozcas la verdad, que Dios mire el corazón y te arrepientes de verdad de sus pecados, tendrás la bendición de Dios. Como dice el Salmo 32, el hermano, por así decirlo, el hermano del Salmo 51 es el Salmo 32. Ahí dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero Paco, ¿cómo logró esto David? ¿Cómo logró tener esta actitud, este arrepentimiento? ¿Cómo pudo reconocer eso? Bueno, David nos explica en la siguiente frase. Nos dice, ven el versículo 6: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí la palabra que hay que aclarar es la palabra secreto. ¿Qué quiere decir aquí? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, secreto aquí no se trata de algún lugar desconocido para otros o algo que no podamos divulgar y decirle a otros. No se trata de que David tuvo que ir a un lugar secreto del templo o que tuvo que ir a un lugar secreto de las pirámides o algo así. No. El versículo aquí se refiere a nuestro interior. Como dice otra versión, en las partes recónditas de nuestro ser. En inglés dice las partes escondidas. Entonces David nos está hablando otra vez más del corazón, lo que está dentro de nosotros. Está hablando de nuestra mente, nuestros pensamientos más profundos, recónditos, donde reflexionamos de verdad de qué se trata la vida, las cosas importantes. Nos damos cuenta que estamos vivos. ¿Les ha pasado a ustedes eso? ¿Le ha pasado a ustedes eso? Que se da cuenta que está vivo. ¿O soy el único loco que le pasa esto? Estoy vivo, existo, respiro, soy. Me da miedo a mí cuando me pongo a pensar así, voy manejando. Soy, existo. Y si no existiera, ¿dónde estuviera? ¿Qué fuera de mí? Pero vuelvo una vez más a la realidad. ¡Estoy vivo! Y qué bueno que estoy vivo. De esos pensamientos en lo interior, en el secreto, en la parte más recóndita de nuestro ser, que nos damos cuenta que estamos vivos y luego nos damos cuenta que vamos a morir. Vamos a morir. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Y por más que nos engañemos y pensemos, no me voy a morir, nos vamos a morir todos los que estamos aquí. Y es en esa parte de la vida que nos damos cuenta que a lo último esta vida es vanidad y que si la vamos a vivir tenemos que vivirla de verdad. Tenemos que encontrar la realidad, por así decirlo. Entonces, David nos enseña que ha habido un cambio fabuloso, radical, maravilloso en su vida. Se ha arrepentido de verdad porque Dios lo ha hecho comprender sabiduría en lo más profundo de su ser. Y sabiduría aquí no se trata de la sabiduría de los egipcios o la sabiduría del Kabbalah de los judíos o la astrología de los babilónicos. No se trata de esa sabiduría de las matemáticas o la física y la biología. Se trata de la sabiduría de Dios, por supuesto. La sabiduría de que tanto habla Salomón, de la sabiduría del temor de Dios. Que esa sabiduría que nos enseña de la vida, que Dios es y cómo es Dios y quiénes somos nosotros y la gravedad de nuestro pecado y qué quiere Dios que hagamos y cómo Dios nos perdone, cómo podemos cambiar. Estamos estudiando los jóvenes del libro de Proverbios. Es esa sabiduría que nos libra del mal camino y nos libra de la mujer extraña y el hombre perverso. Es esa sabiduría que lo último es muy práctico. Santiago nos dice, esta sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, Paco, pero ¿cómo se logra tener esa sabiduría?
El versículo nos dice, véanlo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios lo hizo comprender. Dios le cambió la mente para que entendiera. Hace poco alguien me preguntó, y estaba un grupito ahí de gente, ¿qué se podía hacer para que un amigo ateo se convirtiera? ¿Qué argumentos podemos usar con los ateos para que crean en Dios? Alguien, antes que yo respondiera, alguien junto a mí respondió, no podemos hacer nada. No hay argumento que cambie la mente del ateo, tiene que ser Dios. Y esto es muy cierto. Dios tiene que hacer la obra en la parte secreta del corazón del ateo. Y déjenme decirles, también en el que no es ateo. Porque lo último es lo mismo. Y yo estaba pensando en esto. A mí se me hace más fácil testificarle a un ateo que testificarle a uno que se llama cristiano. Porque cuando menos el ateo dice no hay Dios y no creo en la Biblia y me hace pensar y qué decir. Pero a uno que se dice ser cristiano, ¿qué le voy a decir? Se sabe los versículos, sabe qué le voy a decir. Y es tan difícil que se convierta alguien que ha estado en la iglesia desde pequeño. Tan difícil como es tan difícil que se convierta un ateo. Pero Dios, para Dios no hay nada imposible. Y gracias a Dios que es la obra de Él, que Él cambia la mente y nos hace comprender sabiduría. Como dijo Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Es Dios quien hace la obra. Es Dios que nos hace comprender, que nos cambia la mente y nos da ese entendimiento espiritual de tal manera que entendamos qué es lo que necesitamos, de dónde venimos, a dónde vamos, quién es Dios, cómo nos salva. Él nos inyecta, por así decirlo, eso a la mente. Y este es el gran problema del hombre, entonces, el entendimiento. El problema es que no comprende. Ese es el problema. Como dice el apóstol Pablo, su entendimiento se embotó, está cegado. Su entendimiento, dice en Efesios, está entenebrecido, lleno de tinieblas. Necesita Dios iluminarlo, darle luz para hacerle comprender de qué se trata la vida, cómo es Dios, qué requiere Dios, cómo puede adorarlo. Vean conmigo 2 de Corintios, el capítulo 4. Quiero que todos lo busquen. Si no tienen una Biblia, vean enseguida en su iPad, en su calculadora, en su computadora, en su celular. Vean 2 de Corintios 4, el versículo 3. Nos dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y ese es el problema, véanlo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, es porque Dios le ha hecho comprender a ese hombre de la sabiduría, le ha hecho comprender de qué se trata la vida. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué podemos hacer para llegar a Dios y a la eternidad de la cual hablaba el hermano, de la cual soñaba y de la cual usted a lo mejor ya ha pensado? ¿Qué me va a pasar a mí en la eternidad? Es cierto, yo estoy vivo, yo existo, pero ¿qué me va a pasar a mí al final? Los billones y billones y billones y billones de años, ¿dónde voy a estar? Y no me digas que no te importa. Y no me digas que vas a estar con tus amigos en el infierno y que ahí va a haber pachangas y las vas a... Eres un necio. Y tú sabes, tu conciencia lo sabe muy bien. Y a veces te da miedo y sudas y lloras.
por la eternidad. ¿De qué se trata? Dios nos enseña, nos hace comprender eso. ¿Y cómo podemos ser perdonados y tener esperanza de vida eterna en Cristo? Es entonces porque David, nos dice el versículo 6, ¿entendió esto? Aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es entonces porque Él pide: purifícame con hisopo, seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Muy bien, eso es lo que nos enseña el versículo para este mes. Terminemos con unas lecciones prácticas. Versículo nos dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, número 1, hermanos y amigos, asegurémonos que vivimos ante Dios con toda sinceridad de corazón. Asegúrate que vives ante Dios, no ante nosotros, ante tus padres, ante la sociedad, pero ante Dios con toda sinceridad de corazón. Dios odia, abomina a los hipócritas, a los que dicen que son cristianos, a los que dicen que creen en Dios, pero en su corazón y en su vida es otra. La gente dice que hay muchos cristianos hipócritas falsos y desafortunadamente esto es cierto. Hay millones que se dicen ser cristianos, pero son hermanos falsos, hipócritas. Y eso es lo más peligroso porque están tomando el nombre del Señor en vano, el nombre de Cristo en vano. Los que dicen ser cristianos y niegan la cristiandad en su vida, lo último, creo yo, van a estar en lo más profundo del infierno, más profundo que Judas Iscariote. Es terrible esto. Tú asegúrate de lo que crees y vívelo consciente que Dios mira tu corazón. A Él no lo engañamos. Ahora aquí esto lo quiero tomar a manera de consolación. Esto nos debe de consolar a los que somos cristianos porque Dios mira nuestro corazón. Él sabe lo que queremos. Él sabe lo que deseamos. Y si tú estás desesperado, como estamos estudiando en Romanos 7, estás desesperado por ese pecado que mora en ti, y tú te esfuerzas por venir a la iglesia, tú te esfuerzas por leer la Biblia, tú te esfuerzas por orar, tú te esfuerzas por cumplir la cristiandad, ¿sabes qué? Dios ve tu sinceridad. Dios ve tus esfuerzos. Dios, escúchame muy bien aquí, Dios no nos juzga al final por nuestros logros. Lo que ve es el corazón, nuestra integridad. Como dice un himno: y al ver tu esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. Amén. Número 2. Oremos para que Dios nos haga comprender sabiduría a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Esta es la única manera, la única forma que vamos a cambiar. Esta es la única manera en que nuestros amigos van a entender de Dios. Esta es la única manera en que nuestros hijos van a ser buenos cristianos, cuando Dios los haga comprender sabiduría. Es por eso que es tan importante que vengamos a los tiempos de oración, especialmente cuando venimos a orar por nuestros hijos. Porque Dios es el único que los puede cambiar. Es el único que puede hacerlos comprender sabiduría. Es por eso que San Pablo ora por los efesios y dice estas palabras: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que pide? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces hinquémonos todos los días, postrémonos y oremos: Señor, dales sabiduría, dales entendimiento. Queremos que nuestros amigos ateos se conviertan. Entonces lo primero que hay que hacer es orar: Señor, ten compasión de mi amigo, dale el arrepentimiento, dale la fe, cambia su corazón. Tenemos un pariente, un vecino, alguien a quien amamos tanto, que queremos que esté en la iglesia adorando a Dios y al final en gloria adorando a nuestro gran Dios. Entonces hinquémonos y lloremos, clamemos a Dios por ellos: Señor, que comprendan la sabiduría de lo alto. Número 3, en penúltimo lugar, apreciemos a Cristo como la sabiduría de Dios. David vivió en esperanza de perdón real, vida eterna, el Espíritu Santo, porque supo de Cristo. Cristo nos dice en Colosenses: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Acabamos de estudiar en Corintios, donde nos dice que Dios nos hace comprender cuando nos enseña que Cristo Jesús nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Quieres entonces tú encontrar esta sabiduría de Dios? De ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de vida eterna? ¿Cómo puedo vivir yo con mi esposa? ¿Cómo puedo vivir yo con mi esposo? ¿Cómo debo yo disciplinar a mi hijo? ¿Cómo debo trabajar? ¿Qué se debe de hacer? ¿Debo de pagar los impuestos o le debo de poner a mi carro una calcamonía que diga no a qué? ¿Perdón? Tenencia, se me ve la palabra. No a la tenencia. ¿Qué pone el cristiano? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la sabiduría de lo alto? ¿Cómo debemos vivir con nuestros vecinos? ¿Cómo puedo tener yo paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La respuesta es: ve a Cristo. Conoce de Cristo. Cree en Cristo como un niño. Así como Dios lo revela, tú ve, cree en Él como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cree lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí en ese mundo, en esa infinitud de millones, inclúyete tú ahí. Yo soy parte del mundo. Él vino a pagar por mis pecados para que yo pueda ir a Dios. En último lugar, demos gracias a Dios que nos ha dado entendimiento. Como cristianos, a lo último, nosotros no lo buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros y nos hizo comprender sabiduría. Nos hizo entender el Evangelio. Nos hizo entender qué tan grave es nuestro pecado. Nos hizo entender el Evangelio. Él merece toda la gloria. Oremos. Oremos.